Muy contentos también de haber iniciado este tiempo pascual. Hemos iniciado con 8 días y aprovecho, saludo al Padre Ovidio para iniciar este programa. Padre Ovidio, ya después del segundo domingo de Pascua, con un llamado a la paz, sobre todo que sigue siendo muy imperioso para nuestro país. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, Eddie. Buenos días, queridos oyentes, televidentes y a todos los que nos siguen por plataforma. Hemos celebrado eso que instituyó el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Oficialmente como el Domingo de la Misericordia. Precisamente porque, bueno, el Salmo lo decía perfectamente, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y la potestad en un Pentecostés anticipado, Cristo sopla sobre ellos, reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a los que se los retengan, les quedan retenidos. Más claro no puede ser el Evangelio. Y el otro elemento que está detrás es haber contemplado las llagas gloriosas del resucitado, que lo que expresan es un don de misericordia para con nosotros. No cabe duda que no se agota la misericordia el segundo domingo de Pascua. Recordarán, el Papa Francisco hace 4 años nos presentaba el año de la misericordia. ¿Por qué? En una sociedad cibernética, de tecnología, nos volvemos cada vez indolentes, ajenos al dolor humano, ajenos a la tragedia humana. Creo que en el pasado remoto nos compungía ver que le quitaran la vida a alguien. Hoy hasta podemos pasar por encima con un auto de un cadáver e igual nos da. Y eso refleja una frialdad, una indolencia, una falta de compasión, de ternura, de cercanía, de misericordia. Y creo que se enfatiza eso, y solo el lema de ese año era misericordiosos como el Padre. Y el capítulo 5 de Mateo nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Traducimos al latín miserere, cordus, poner las miserias humanas en el corazón de Dios. Pero el que recibe misericordia debe dar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y me decía Cedi, 3 veces aparece la paz sea con ustedes. Ya les decíamos del proceso de esas apariciones. Nunca se manifiesta a uno solo, entra con las puertas cerradas, los discípulos tienen miedo, Cristo les saluda, la paz sea con ustedes, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Hay un elemento interesante, entró con las puertas cerradas. Es un cuerpo glorioso, no sometido a los límites del espacio ni del tiempo. Tampoco es un fantasma, porque en el capítulo 21 de Juan, en las últimas apariciones, llega al mar, tienen algo de comida. Así es, palabras del Padre Ovidio Rodríguez, mientras solventamos esta situación. Le escuchamos, Padre. Una visión subjetiva, sino objetiva de la aparición misma. Qué bueno, Padre. Y el saludo de la paz, Eddie, responde a sentimientos cruzados que tienen en su cabeza. Lo han traicionado, lo han dejado solo, excepto Juan y las 3 Marías, ¿verdad? Y lo han dejado solo y tienen sentimientos cruzados en su cabeza por haberlo abandonado, y se les hace presente de una manera viva y provoca alegría en ellos. Por eso el don de la paz, Evenu Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Él quiere que recuperen esa paz interior que la han perdido por haberlo abandonado allá en la cruz del Calvario. Creo que podríamos ir ahondando en muchos puntos, Padre, que nos regala la liturgia de este domingo y sobre todo que nos invita para vivir esta semana. Antes, Padre, recordarle a nuestra feligresía, a nuestros televidentes oyentes, que nos pueden llamar al 2257-1511. Tenemos una llamada, de hecho, Padre. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, Padre Ovidio. Le habla Azucena Lorenzo. La madre de Johnny, usted es el padrino, que para mí no se ha ido usted de esta colonia, sigue conmigo y me siento feliz por toda la etapa que he vivido. Y lo bendizco cada ratito, para mí ha sido un padre para orientación a mis hijos. Y las palabras del Señor que usted me ha dado, y ahora soy feliz, pasé del problema de un cáncer, que aquí me tiene, soy una guerrera, y ahora soy feliz.
Aquí estoy en mi casita. Para mí usted no se ha ido. Aquí está en mi colonia. Siempre lo veo. Siempre. Soy Azucena Lorenzo y el ahijado suyo es Johnny de Jesús Sandoval. Que no volvé el ahijado a verlo. Bendiciones. Gracias, Azucena. Muchas gracias. Que Dios la siga fortaleciendo y animando al haber superado ese cáncer. Es un milagro también. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Hay muchos Tomases en nuestro entorno que quieren ver para creer. ¿Qué más que el milagro de la vida? Haber superado un cáncer como Azucena, haber superado otra patología, una crisis familiar, el tener un hogar integrado es un milagro también. Tenemos que leer con ojos de fe cada acontecimiento de la vida. Y miren la primera comunidad cristiana. Esa es clave, una relectura de esos textos en las comunidades, aquellos que forman comunidad o coordinan comunidades, sea de renovación, sea comunidad de base, sea comunidad juvenil. ¿Por qué se nucleaba aquella comunidad? Por la escucha de la palabra, por la fracción del pan, por la oración. Ese trípode ha sostenido a la iglesia hasta hoy, una iglesia milenaria con sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, pero quien la ha sostenido es esa presencia, porque recuerdan los peregrinos de Emaús, ¿verdad? Desencantados, derrotados, el que era camino se tornó caminante, los escuchó, les habló de la palabra, hizo ademán de seguir porque tenían miedo, esa connotación miedo, y le dicen, quédate con nosotros, porque el día ya se acaba. Y entró para quedarse con ellos. Y repito, pronuncian los 5 verbos del Jueves Santo en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y lo reconocieron al partir el pan. La nueva presencia del resucitado en la comunidad es la fracción del pan, la primera lectura de ayer, ¿verdad? Se reunían para la escucha de la palabra, para la fracción del pan y la oración. Y lo ponían todo en común. Cuando eso se da, se va nucleando una comunidad. ¿Y qué mejor comunidad que la iglesia doméstica, que la familia, para nuclearla con palabra, fracción del pan y oración? Eso lo lleva a la coinonía, a ponerlo todo en común. Lo que ganan, las bonificaciones que le dan, los retos que tiene, las dificultades, las desilusiones, todo aquello que debe verse en la mesa del comedor, de la mesa común. Así es, Padre Ovidio, importante estas palabras, sobre todo en clave sinodal como lo estamos viviendo ahora y que se nos está invitando. Al día sin nuclear una comunidad. Le comentaba, Padre Ovidio, que es muy importante en clave sinodal entender también esta relectura que tenemos que hacer a la primera lectura que se nos presentó ayer. Tenemos una llamada, Padre. Buenos días. Buenos días. A mí me encanta escuchar todos los programas de Suyapa Medios. A mí me conforta escuchar al Padre Ovidio con sus enseñanzas. Pero yo le quiero hacer una pregunta muy puntual. En nuestro país estamos viviendo un desorden generalizado. Los hospitales se los toma quien quiera, las carreteras se las toma quien quiera. Hay una indiferencia frente a dar respuesta a todos los problemas. ¿Qué puede hacer la iglesia? Gracias. A veces una pregunta interesante, muy sensible. Hasta el momento, querido oyente, han habido 283 tomas de calles o de edificios. Parece la ingobernabilidad. Los mismos dirigentes del partido gobernante, en un programa reconocido, frente a frente, le pedían a todas estas personas que buscaran el diálogo como camino de solución, porque empañan cada día más el débil gobierno que tiene la presidenta, porque de verdad es un gobierno muy débil. Y decía el domingo pasado, el pueblo hondureño vive un Emaús permanente, un desencanto, un desconcierto a raíz de eso. Pero ¿qué podemos hacer como iglesia? A retomar esa palabra que dijeron los mismos dirigentes del partido gobernante, el diálogo. Ahorita hay tomas de los campesinos y tienen razón en muchas cosas porque se criminaliza todo, ¿verdad? Pero no se criminaliza al corrupto, al paracaidista, pero se criminaliza al que quiere trabajar. De pronto, la mejor manera no es con invasiones tampoco. Creo que hay camino jurídico, ¿verdad? Recuperar el Estado de Derecho del que tanto se ha prometido y hablado. Este es el momento de enfrentar eso.
La iglesia podrá retar a través de los obispos, porque ya son demasiadas tomas que paralizan el país y paralizan la economía. Y eso es la única manera que nuestros gobernantes entienden. Miren, todavía no está solucionado lo del Ministerio Público. ¿Cuántos criminales se han salvado? Porque no ha habido un seguimiento ni un levantamiento cadavérico conforme a las normativas que se tiene en los de forense, y esto está ocultando mucha maldad también. Creo que no podemos vivir en una crisis permanente. Toda familia dividida perece, todo reino dividido perece, dice la Escritura, y toda familia dividida y todo país dividido perece. Creo que no es el destino que queríamos ni el que queremos, y quisiéramos algo mejor, que se abriera a un horizonte de esperanza, de un diálogo nacional para ponerle fin a tantas manifestaciones, ¿verdad?, que son reclamos justos muchas veces, otras veces no, de aquellos que lo hacen. Agradecemos, Padre Ovidio, a estos televidentes que nos hacen las siguientes consultas. Recuerden que nos pueden llamar al 2257-1511 para alguna interrogante. A través de las redes sociales les saludan, Padre, y quiero mencionar a Alba Moncada, Estefan y Nicole Erazo, que le escribe. Carlos Galdames le saluda desde El Salvador, Padre, deseándole muchas bendiciones y mucha sabiduría en su ministerio. Una consulta a través de nuestro Facebook Live, Padre. Dice, si podemos tener un comentario sobre lo que está sucediendo en el sínodo alemán, que es una desgracia para la iglesia, lo califica él. Si nos puede ampliar sobre esto, Padre. Lastimosamente, el sínodo alemán quiere tirarle pautas a la iglesia universal, y es penoso. Ahí surgió la división en 1500 con Martín Lutero, ¿verdad? Y hay el riesgo, aunque ellos digan que no quieren división, no quieren separarse, las propuestas que tienen contradice la doctrina tradicional de la Madre Iglesia. No podemos estar así. Diera la impresión que se creen los teólogos de la historia, los Juan Sabelo todo, los todólogos que tienen la solución para la Iglesia universal. Creo que lo de la sinodalidad a eso nos quiere llevar, a vivir una comunión en la diversidad, pero respetando parámetros fundamentales que tiene la Iglesia, que no los va a cambiar, ¿verdad? No lo va a cambiar así por así. Creo que se corre ese riesgo. El Papa ha hecho las advertencias necesarias. Algunos cardenales están de acuerdo y arzobispos, lastimosamente, ¿verdad? Estos que recibieron ese título honorífico de cardenal por estar en comunión plena con el Papa, ahora son una piedecita en el zapato del obispo de Roma, que tiene ese desafío enfrente y que ha buscado la manera, ha dialogado con ellos hace un par de meses con la Conferencia Episcopal Alemana, pero no se llegó a un acuerdo. Y la sinodal de Alemania lo han tenido siempre, pero ahora quieren tirar pautas hacia afuera, como creyéndose la única iglesia pensante. Creo que en la iglesia hay bastante teólogo, gente enriquecida en el aspecto eclesiológico, que puede aportar mucho a una iglesia que debe conservar lo que rezamos en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, pecadora también, católica y apostólica. Así es, Padre Ovidio. Tenemos una llamada desde Valle de Ángeles. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, Eddie. Un gusto saludarle. Bueno, mi nombre es Pedro Salgado y yo tengo una pregunta para el Padre. ¿Cuál es la diferencia entre la Pascua cristiana y la judía? La Pascua judía celebra la liberación de la esclavitud de Egipto y la celebra con pan ácimo, con vino y con hierbas amargas. Y nosotros celebramos la Pascua del Nuevo Testamento, el paso de la muerte a la vida, porque Cristo venció la muerte muriendo para darnos vida. Pascua viene del hebreo pechá, significa Dios pasa, y Dios pasa no haciendo, sino diciendo. El Dios que no se revela diciendo, sino haciendo. Interesante, Padre, y aprovecho esta ocasión para que también podamos comentar el hecho de que los ortodoxos ayer celebraban el domingo de Pascua para ellos, una semana después de la Pascua que celebramos los católicos, del domingo de Pascua como tal. ¿A qué se debe esto, Padre? Es problema de calendarización. También celebran la Navidad un
una semana después, o 2 más bien, en la Epifanía para nosotros, ¿verdad? Creo que es problema de calendarización. La iglesia sigue el calendario lunar para la cuestión litúrgica. No sé qué calendario siguen ellos. Pero les recuerdo algo, Dios no está sometido a calendario humano. Nosotros le hemos metido en un calendario y Él se ha dejado entrar en el calendario. El calendario es creación humana para acomodar la liturgia, para vivirla, para que sea vivencial conforme a los tiempos estipulados por la iglesia y que tiene fundamentos bíblicos también, ¿verdad? Al margen de eso, celebran el paso de la muerte a la vida. No nos aferremos a una fecha. ¿Cuántos tienen una tarjeta de identidad que no es exacta? Que nacieron en tal año y la tienen de un año diferente. Lo importante es que tiene una identidad al margen de una fecha de nacimiento equivocada. Así es, padre, gracias por respondernos a este interrogante. Recuerden que nos pueden llamar al 2257-1511. Padre, hemos finalizado ya la octava, los 8 días de la Pascua, pero seguimos celebrando el gozo de la resurrección por 50 días más. Tenemos otra llamada, padre, recordándole a la población, nos puede llamar al 2257-1511. Teresa, buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, mi nombre es Teresita de Jesús. Perfecto. Entonces, mire, si ya días quería hacer la pregunta, estoy desorientada porque anteriormente estaban dando unas películas, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, con el protagonista, ¿cómo es que se llama el anterior? Richard Heston, ¿cómo es? El de la película, Charlton Heston, ¿no? Entonces, pero el nuevo protagonista, quiero saber yo cuál es. En eso nos deja en el aire, porque yo soy poco para eso. Si alguien puede contestarle de fuera, todo el mundo se le ha puesto difícil, y entonces vamos a averiguarle para poder responderle esa pregunta, hermana, y qué bueno saludarle aquí en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos hablando de esto. Hemos concluido, le comentaba, la octava de Pascua, pero no significa que hemos terminado la Pascua, sino que tenemos 50 días para celebrar la resurrección. ¿Le parece si al volver de la pausa seguimos conversando sobre esto? Así es. Perfecto, no nos cambie, ya volvemos aquí en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez, aquí a través de Suyapa Medios. Gracias por continuar con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Estábamos revisando las redes sociales, los mensajes que siguen llegando para el Padre Ovidio, y justamente antes de la pausa, Padre Ovidio, hablábamos que la Pascua no termina con la octava, sino que son 50 días para vivir este gozo, esta alegría que le da sentido a nuestra fe cristiana, la sensación, el hecho de que Jesús ha resucitado y que si no van a nacería nuestra fe. Recordándole que nos pueden llamar al 2257-1511. Padre Ovidio, la Pascua no termina con la octava. Para nada, son 50 días, 7 domingos, apenas vamos con el segundo, y van a notar que a pesar de que hay 8 apariciones del resucitado, la iglesia solo en 3 domingos nos propone relatos de apariciones. Eso para no vivir de apariciones, ni mucho menos de alucinaciones y sueños. Después viene con el elemento constitutivo yo soy, el presente continuo de Dios. El siguiente domingo, el cuarto, es domingo del buen pastor. Yo soy el buen pastor. El siguiente, yo soy la vid. Ese elemento yo soy, revelado allá en el Éxodo, cuando se le revela a Dios a Moisés. Yo soy el que soy, ¿verdad? El Dios que se revela, no diciendo, sino haciendo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cristo toma ese yo soy para darle connotación de vida y de un presente continuo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida.
siempre con esa connotación de vida y de un presente continuo, ¿verdad? Estos 3 domingos, el próximo será el último relato de aparición y nos dará los siguientes domingos ese término yo soy. Qué bueno ir profundizando sobre estos temas, padre, porque el mismo domingo nos van a dar la pauta de cómo vivir esta semana de Pascua y sobre todo ir encontrándonos con Cristo resucitado. 2257-1511, nuestro número para que usted pueda hacerle las consultas al padre Ovidio Rodríguez. Tenemos una llamada, padre. Buenos días. Aló. Ya. Buenos días. Fíjese, padre Ovidio, que quisiera una cita con usted. Deja el teléfono ahí en la cabina y me lo van a pasar a mí, ¿sí? Sí, está bien. Déjelo ahí con el cargado de cabina, que se lo tome y yo se lo pido a él, a Pedrito, creo que es. Sí, y en este caso, padre, se me va a llamar, me imagino. Sí, le llamaría, pero no será ni hoy ni mañana, porque si tenemos reunión de clero, inmediatamente yo voy para Valle de Ángeles. Ah, bueno, sí, que bien. Gracias, padre. Vaya, yo le llamo el miércoles. Perfecto, agradecemos a los hermanos que siguen comunicándose con nosotros, padre. En otro programa tenemos que ser más creativos para incentivar y vivir el tiempo pascual. Nosotros tuvimos esa jornada juvenil muy intensa, muy bonita, animada por Diana Sánchez, ¿verdad? Y por esta niña que le acompaña siempre, que lleva lo del canto, ¿verdad? Les agradecemos mucho, de verdad. Fue momentos bien emotivos. Nos agradó que una de las jóvenes cumplía años y la mamá trajo pastel y trajo pizza para todos, para los 100 y pico que estaban allá. Eso no estaba en nuestro programa, teníamos otro detalle que entregar, un heladito sencillo, pero eso vino a paliar un poco porque estuvieron ahí bastante agitados en la animación. Creo que necesitamos hacer retiros pascuales también, ¿verdad? Bueno, hablo de lo mío, nosotros tenemos uno ya con renovación y pequeñas comunidades, un retiro de iniciación, de vida, de fe, ¿verdad? A la luz del trípode, escucha de la palabra, fracción del pan, oración. Creo que hay que vitalizar eso. Y yo lo noté porque en 10 años ha sido el mejor trío pascual que hemos tenido, sobre todo con la asistencia. En la animación no podemos pedir más. Pero ¿cuál fue el impacto? Queremos hacernos sentir como iglesia. Y el 31 de marzo, en 12 sectores urbanos estábamos celebrando Via Crucis y en 8 aldeas al mismo tiempo. Y eso lo notamos en el Domingo de Ramos, la cantidad de gente que había. Porque son colonias nuevas y creen que no existe un espacio pastoral. Y llamó mucho la atención que la asistencia fue duplicada en relación a otros años. Creo que hay un despertar que tenemos que aprovecharlo, lo vimos, ¿verdad? En las transmisiones que hicieron ustedes, hay un despertar. Ya lo de la pandemia, si bien es cierto el COVID se quedó, hay manera de tratarlo, la gente hemos perdido el miedo, ¿verdad? Eso ha hecho también que hay una búsqueda a raíz de lo sucedido. Creo que tenemos que hacer una relectura del acontecimiento pandemia para hacernos replanteamientos pastorales también. Sobre todo para ver cómo nos reinventamos en este tiempo de Pascua, porque es muy cierto lo que dice padre. De hecho, hasta hacen la broma de que muchos sacerdotes y muchos agentes de pastoral terminen el domingo de resurrección y van a buscar la tumba que ha quedado vacía para habitarle un par de días, para descansar. Así lo dicen en son de broma, padre. Pero lo cierto es que sí tenemos que reinventarnos. Creo que tenemos una llamada, padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Escuchamos. Buenos días. Aló. Creo que se ha perdido la llamada, padre. 2257-1511.
2257-1511, donde usted se puede comunicar para hacerle alguna consulta al padre Ovidio. Profundizando sobre esto de reinventarnos, padre, ¿qué actividad, manifestación pública de fe podríamos hacer algo parecido en torno al Vía Crucis? Sobre todo pienso, no por las estaciones, sino que se pueda mostrar públicamente la fe en este tiempo de Pascua. Sabes que un colombiano que ya regresó a su tierra nos trajo el Vía Lucis, ¿verdad? Nosotros lo hicimos en la parroquia, ahí en el predio de la universidad, y tuvo buena respuesta, porque habla más ya de vida, de las apariciones, del Emaús, de todo lo que se puede ver y que tiene connotación de vida y de esperanza. Y son 14 estaciones también. Nosotros 2 años la hicimos y tuvimos una buena respuesta. Creo que habría que ser creativos, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿no? Reitero, Cuaresma tenemos actos penitenciales, retiros, Vía Crucis, podemos hacer retiros, ¿verdad?, a la luz de la primera comunidad cristiana que lo ponía todo en común, para que tengamos la empatía de tener un solo pensar y un solo sentir como diócesis, como parroquia, como comunidad. Ayer fue lindo la renovación carismática. Cuando vinimos acá, apenas había una comunidad caminando en la fe. Hoy tenemos 12 comunidades. Ayer lo celebraron y fue de verdad una cosa apoteósica, un llenazo impresionante y unos signos tan bonitos, ¿verdad? Es otro elemento que debemos retomar también, tomarlo con más intensidad, celebrando el Domingo de la Misericordia. Me imagino que hubo retiro para esta comunidad que tiene capellán, ¿cierto? Sí, me imagino que sí, padre, porque igual en muchos lugares habían acciones en torno a la misericordia. Hay muchos templos que hay aquí en nuestra ciudad y fuera de la ciudad capital, sobre todo en torno a la misericordia. Recuerdo, por ejemplo, el santuario en Guayabillas, tuvieron muy presente la feliz memoria del padre John Wallace, y así en muchos otros lugares. Creo que tenemos una llamada, padre. Buenos días. ¿Hola? Hola. Buenos días. Hola. Hola. Sí, la escuchamos. Hola. Con el padre. La escuchamos, díganos. Sí, creo que es un niño, padre. Te escuchamos. No, ha cortado. Era un pequeño, se le escuchaba en el tono de su voz. Hablábamos, padre, feliz memoria del padre John Wallace, un apóstol de la misericordia aquí en nuestra arquidiócesis, de feliz memoria, y así en muchos otros lados. Creo que también se celebró con mucho ahínco. Yo muy cerca de mi hogar está el templo de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, que le celebra como fiesta la Divina Misericordia, aquí con las hermanas de la Caridad. Sí. Santa Teresa de Calcuta, la parroquia. Le comentaba, la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí por donde las hermanas de la Caridad, ellos celebran la Divina Misericordia. De ese templo que pertenece a la parroquia Santa Teresa de Jesús, allá en el Zamorano. Sí, también. Está en el límite parroquial, y en mi tiempo se construyó ese templo cuando éramos párrocos de Suyapa, ¿sí? Sí. En en estos lugares y en muchos también celebraron la misericordia, el Día de la Misericordia, y sobre todo recordando a San Juan Pablo II. Y curiosamente, mire que ayer, si mal no me equivoco, cumplía años el Papa Benedicto XVI, un tiempo pascual, porque él nació un sábado santo. Ya. Creo que tenemos una llamada, padre Ovidio. Buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, si le puede bajar a su televisor y solo escucharnos en el auricular. Ah, ya. Le hablo de aquí del Occidental. Adelante, le escucha el padre Ovidio. Buenos días, padre Ovidio. Bendiciones. Buenos días. Hablo de aquí del Occidental Cedro. Díganos. No, solo es para felicitarlos, que me encanta este programa, porque nosotros lo escuchamos bastante, este programa, y me gusta escucharlos a todos. Vaya, muchísimas gracias. Y muchas bendiciones, que Dios siempre
siempre los bendiga y siempre les dé este ánimo de estar en este radio. Y que me ponga en oración la familia Raudales Rivera. Perfecto. Gracias por su llamada y gracias por estar pendiente del programa. Siempre felicíteme que nosotros... ¿Aló? Sí, creo que se cortó ya, padre. Se cortó. ¿Aló? Oh, ahí está la llamada. Sí, no, de que siempre me felicite, le digo a la familia Raudales Rivera, porque nosotros somos bien oyentes a este programa. Nosotros todos los días lo escuchamos, todos los días. Felicidades y bendiciones. Amén, ustedes también. Del Suyatal. Del Suyatal, sí. Que no conocía el Suyatal, trabajé mucho con delegados de la palabra y había muchos ahí en el Suyatal, pero nunca conocí. Conocí a Galteca, el Pedernal, el Porvenir, muchos lugares de la parroquia. Que yo lo recuerdo bastante porque mi abuelo ya murió, él se llamaba Siriaco Rivera, y usted se me parece bastante a mi abuelo. Ya. Bastante. Era quemadito como yo. pero el corazón es alegre. Ya, muchas gracias por llamar y por estar pendiente. Ahí le voy a estar llamando siempre que lo mire en el programa, oye, va. Y muchas bendiciones y me pone en oración, por favor, la familia Raudales Rivera. Raudales Rivera, entendido. Bueno, amén. Buen día, bendiciones. Gracias. Dios los bendiga y les dé este ánimo siempre estar en ese radio, que Dios siempre los guarde y los cubra con la sangre de Cristo. Mil gracias, igual para usted. Bueno, igual, bendiciones. Buen día. Bueno, igual, bye. Bien, a vivir con intensidad la Pascua. Dios pasa, Pechá, y Dios sigue pasando, y Dios es un presente continuo en nuestras vidas. Por eso a partir del cuarto, quinto y sexto domingo aparece ese término yo soy, para hablar del presente continuo de Dios, el Dios que no se revela diciendo sino haciendo. Padre, nos consultan a través de las redes sociales el papel de María en la Pascua, ¿cómo podría ser? ¿Cómo lo podríamos encontrar? Fíjese que añadiendo a esta pregunta, yo leía un texto de un autor, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que era de espiritualidad ignaciana, donde hablaba de esta relación de María con Cristo resucitado, que ella en su corazón ya sabía y ya no fue sorpresa la resurrección para ella, porque ella ya lo vivía plenamente. No recuerdo el autor, pero el papel de María, Padre, a su criterio, ¿cómo entenderla a María en la Pascua? Primero, se reveló a las dos Marías que van al templo, al sepulcro. No iba María Madre. Como dicen varios biblistas, tenemos que leer entre líneas el Evangelio. A la primera que pudo visitar, una vez resucitado, fue a su propia madre, porque la tuvo ahí al pie de la cruz, dividiéndole el dolor y fortaleciéndole con su presencia. Y ahí se la da al discípulo amado. Desde aquel momento el discípulo la llevó a casa. ¿Dónde estaban reunidos Pedro y Juan en la resurrección? En el cenáculo. María en la Pascua, pues la vamos a ver allá orando en la primera novena, esperando el Pentecostés. Ahí está, como lo dice el canto de Cairoy, se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor. Ella ha caminado con la iglesia, ella es parte de la iglesia, siempre ha estado como toda mamá que está en todo el acontecer de la vida de sus hijas y de sus hijos. María ahí está, y recordad que el mes de mayo lo dedicamos a ella también, y está en el contexto de la Pascua, ¿verdad? Sin duda, como dice Ignacio Larrañaga en su libro El silencio de María, cuando los apóstoles eran azotados o humillados, a lo mejor la casa de Juan fue un refugio para encontrar un poco de alegría, de fortaleza, porque uno se remite a la persona más inmediata. Cuando alguien murió, nos remitimos a la persona más inmediata. ¿Y quién era la más inmediata? María y el discípulo amado. Y seguro que la casa de Juan era un refugio para recibir fortaleza y esperanza. Si un evangélico me escucha, me va a decir, ¿en qué parte de la Biblia está? No, tenemos que leer entre líneas muchas veces el evangelio, ¿sí? Sí.
Qué interesante, padre. Y sobre todo se me venía a la feliz memoria la Virgen de Loreto, que se le conoce por ser esta casa de la Virgen María, y sobre todo porque hemos celebrado la semana pasada 92 años de la Fuerza Aérea Hondureña, que le tienen como patrona a la Virgen de Loreto. Creo que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Fíjese Buenos días. que lo llamo desde acá de San Antonio de Flores, departamento del Paraíso, porque Padre Ovidio, que hagan una oración por mí. Tengo 5 años de padecer de herpes y yo lo escucho todos los días. Vivo enamorada de mi Señor y del programa de ustedes. Los quiero mucho y buenos días. Llévenme en oración, Josefa de la Paz Aguilera. Josefa de la Paz Aguilera. Sí. Me imagino sí, lo que es esto, doña Josefa. Yo tuve herpes, aquí donde me estoy señalando, 3 puntitos apenas, y cómo sufrí 2 semanas del dolor y lo ponzoñoso que es eso. Ofrézcale a Dios, como dice Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Todo sufrimiento, cuando lo unimos al Redentor, tiene carácter salvador. Repito las palabras de Pablo: completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Ofrezca ese sufrimiento sin resignarse tampoco. El creyente no es un derrotado, es un vencedor. Sí, padre, sí. ¿Verdad? No se dé por vencida. Pídale a Dios que encuentre la medicina necesaria, una medicina natural. Esas son secuelas de alguna fiebre que tuvo en su infancia o adolescencia, que pudo ser el sarampión sobre todo, y quedan esas secuelas de lo que está sufriendo. Yo sé lo que es eso. Lo acompañé a una persona en la parroquia que lo tenía en todo el cuerpo, de una persona de 94 años. Gracias a Dios ya partió de este mundo, ya no sufre más. Pero le reitero, la ponemos en oración, doña Josefa, pero también nunca se dio por vencida. No, el creyente no es un resignado, el resignado es un derrotado. Como dice San Pablo, ¿quién nos aparta del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros, la persecución o la espada. No, en todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. Perfecto. Agradecemos, padre, a todos los que han estado comunicándose con nosotros. Para finalizar ya nuestro programa de este lunes, padre, mensaje para todos nuestros oyentes, todos nuestros televidentes, para vivir esta Pascua con mucha alegría. Vivir en el espíritu de la bienaventuranza de ayer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y bienaventurados los que tienen ojos de fe para contemplar el milagro de la vida, el milagro que Dios sigue haciendo en sus vidas. Y que Dios nos dé la gracia de ser testigos de la misericordia. La misericordia no es palabra, es acción. De compadecernos, de hacer nuestro el padecimiento de los demás, de ser tiernos y cercanos al que sufre y tender una mano. Eso es ser compasivo y misericordioso. No es una palabra, la misericordia es acción. Que Dios, que lo ha sido misericordioso con nosotros, nos revista a todas y a todos de entrañas de misericordia, para que viviendo en esa bienaventuranza podamos alcanzar un día el gozo eterno. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Buen día, el resucitado con ustedes. Gracias, padre, buenos días, y aprovechamos para hacer oración por usted y por todos nuestros presbíteros y Monseñor José Vicente Nácher, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez como obispo emérito, porque ya tendrán dentro de pocos minutos su reunión del clero, así que aprovechamos a hacer oración por todos nuestros presbíteros, por todos nuestros diáconos, nuestros sacerdotes que sirven aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa.